La capuchina, Tropaleum majus, es una planta de las que utilizamos normalmente para flores comestibles. Es una flor muy bonita, una capucha detrás, por eso se llama capuchina, ¿no? Pero es una planta que es un antibiótico natural. Y cuando comemos en ensalada hojas, tallos, semillas tiernas de capuchina, estamos tomando un antibiótico natural que no va a provocar resistencias. Lleva mucha vitamina C, también sirve en zumo para el vitiligo y para hacer desaparecer esas manchas en la piel, aunque normalmente para cuando hay manchas en la piel hay que cuidar el hígado, normalmente los problemas de piel vienen de un mal funcionamiento del hígado, pero bueno, este realmente ayuda a ir más rápido en la eliminación de esas manchas en la piel. También sirve para el tema para la hipertensión. Es una planta también que se puede utilizar para evitar la caída del cabello. Yo cuando me enteré, que soy muy nuevo en eso, pues ya estoy como actor, no soy un buen ejemplo para hablar de eso. Pero bueno, mi nieta pequeñita, siempre cuando íbamos a veces por la calle y veía a uno que era calvo, decía, señor, mi abuelo dice que si se brota con eso, no será calvo, era muy divertida. Y me decía, pues sí, pero tu abuelo está calvo. Sí, pero mi abuelo ya no estaba antes, usted pues no está tan calvo como él, pues igual le pita la caída del cabello, ¿no? Bueno, habéis visto que hay champús a la capuchina, ¿no? Por eso, porque realmente, pero la capuchina que lleva un champú es muy poquita. Por eso que si tenéis una capuchina en casa, una hoja, una flor, y la hacéis, esta así, un poquito de zumo, con los dedos, y os dais el cuero cabelludo, notaréis una frescura enorme. Y además revitaliza el cuero cabelludo si aún se puede recuperar. Cuando ya hay recuperación posible, es difícil, ¿no? Pero utilizarlo si os cae el cabello, porque o hacer un extracto, que sé, una infusión con esto, una tintura suave con orujo seco, luego se mezcla con un poco de suero y hacer como una colonia de capuchina para poder hacer fricciones con la sustancia que ha extraído el alcohol de esa planta, ¿no? O sea, sirve para comerla, es extraordinaria en ensaladas, pues el sabor a berro que tiene, un poquito picante, se puede comer flores, hojas, un sabor picante que ayuda, alegra una ensalada y sirve como medicamento porque te lo tomas sin querer y ya te está ayudando a no tener tantas gripes. Es decir, la naturaleza es inmensa, o sea que no conocerla, pues nos fastidiamos. Yo pues he empezado tarde en eso, pero ahora quiero ganar el tiempo, a ver si puedo.